Entonces ahora vamos con la respuesta forzada de un circuito RL. Nosotros sabemos muy bien que en la respuesta forzada lo único que importa es la fuente de alimentación conectada a la red eléctrica. En este caso, una fuente de alimentación a partir del tiempo t igual a 0 se conectaría a un resistor y a una bobina conectadas en serie, de tal manera que tenemos el siguiente diagrama. A partir del tiempo t igual a 0, la fuente de voltaje de valor E se conecta a un resistor y a una bobina, ambos conectados en serie, resistor y bobina L. Por lo que yo sé que la expresión que representa este sistema es igual a la siguiente. Tendría la caída de voltaje en el resistor, que es igual a ¿quién? A la resistencia del resistor por la corriente que circula a través de él, que depende del tiempo, más la caída de voltaje en la bobina, que es igual a la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la bobina. Estas dos caídas de voltaje son iguales a la subida de voltaje producida por la fuente que es conectada a partir del tiempo t igual a 0, y tendría esto es igual al valor de la fuente de voltaje. Entonces yo puedo sustituir la derivada con respecto al tiempo por el operador D, de tal forma que tendría lo que se puede mostrar a continuación. Tenemos que la inductancia L por el operador D por la I de t más R por I de t sería igual a la I de t. Pero ahorita vamos a considerar la ecuación homogénea, con lo que igualamos a 0 esta expresión. Del lado derecho tendría L por el operador D por la corriente que depende del tiempo más R por la I de t igual a 0. Muy bien. Entonces voy a factorizar I de t y tendría lo siguiente. La inductancia L por el operador D más R por I de t es igual a 0. Ya tendría la ecuación característica con el polinomio característico. Como yo sé que I de t no puede ser en automático 0, para que se cumpla la igualdad, quien tiene que ser igual a 0 es el polinomio característico. Es LD, que es LD más R, igual a 0. D siendo igual a ¿quién? R pasaría al otro lado de la igualdad como menos R. Y L que está multiplicando pasa dividiendo. De tal forma que tenemos menos R entre L. Menos R entre L. Y ahora voy a definir a la función de peso ponderada. ¿Y quién es esa función de peso ponderada? Es la solución de esta expresión cuando igualamos a 0, sabiendo que antes tenía el valor de la fuente. Entonces la función de peso ponderada será igual a la constante k subíndice 1 por e elevado al operador d. Recuerden, esta forma de la solución proviene de las clases que ustedes ya han visto en ecuaciones diferenciales. Cuando tienen una ecuación diferencial como esta, una vez que obtienen el operador d, la solución de esta expresión cuando es igualada a 0, pero considerando que antes estaba igualada a e de t, sería igual a k subíndice 1 por e a la d, que en este caso es menos r entre l por t. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos en la teoría aquí, por la teoría sabemos que h de 0 es igual a ¿quién? H que depende de 0 es igual a 1 entre ¿quién? 1 entre el coeficiente constante que está acompañando a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial final. ¿Y quién es la ecuación diferencial final? Es esta de aquí. ¿Cuál es el coeficiente constante que está acompañando a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial final? Es L. Entonces este h de 0 sería 1 entre L. Porque en la teoría, los matemáticos que desarrollaron todo esto, en la teoría ya nos definieron esto. Y a su vez, h de 0 ¿a qué es igual? Pues a esta cantidad, a esta expresión cuando t es igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, h de 0. Entonces tendríamos cuando t es igual a 0, tendría yo menos r entre l por 0. Menos r entre l por 0 es 0. E a la 0 es 1. Entonces h de 0 es igual al coeficiente k subíndice 1.
Esto quiere decir que como estas dos son iguales, que el coeficiente K sub índice 1 es igual a 1 entre la inductancia. ¿Okay? Entonces la función de peso ponderada, para este caso en particular, ya la puedo escribir de la siguiente forma. La función de peso ponderada sería igual a 1 entre la inductancia por E a la menos R entre L por T. Bien, ahora vamos a analizar los siguientes casos. Supongamos, aquí lo voy a poner, supongamos que la fuente de voltaje, se comporta como una función escalón unitario, como una función escalón unitario. Es decir, que depende del tiempo, sería igual a la función A, el valor E, que puede ser 1, puede ser 0.2, 0.3, es decir, un coeficiente constante, por la función escalón unitario. Tendría lo siguiente, y miren, ¿qué ha pasado con la ecuación diferencial en la ecuación diferencial original final? E de t no se le aplica una derivada con respecto al tiempo, como sí pasó en el caso RC de respuesta forzada. Entonces esta función pasaría directamente en esa forma a la integral donde se presenta la función de peso ponderada trasladada a un intervalo de tiempo t. Ahorita lo van a ver. Entonces tendría que la respuesta de esta ecuación diferencial ya igualada a e de t estaría dado por la integral de convolución, que es i forzada de t es igual a la integral que va de 0 a t de la función de peso o ponderada trasladado en un intervalo tau por la fuerza impulsora que depende de tau por la diferencial de tau. Y yo tengo para este ejercicio en particular que la respuesta forzada de la corriente sería igual a la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada. ¿Quién es la función de peso ponderada? Es esta de aquí. Y 1 entre la inductancia por E a la menos R entre L por T, que en este caso T menos tau, porque debemos tomarlo en cuenta que está trasladado en intervalo de tiempo tau, por eso se le agrega a T un menos tau, por la función de peso ponderada, que en este caso se comporta como un escalón unitario, pero como estamos dependiendo de tau, aquí lo ponemos también dependiendo de tau, u de tau por la diferencial de tau. ¿Bien? ¿Y qué podemos sacar de esta integral? Mira, esta es un coeficiente constante, es un valor constante. Esta, 1 entre L, también es un valor constante, entonces lo podemos sacar de la integral. De tal forma que tendríamos la respuesta forzada de la corriente es igual a E entre L por la integral que va de 0 a t de E a la menos R entre L por T menos tau por el... Miren, y aquí que tengo un escalón unitario. ¿Cómo se comporta un escalón unitario para el tiempo que va de 0 a infinito? Como un 1. Y ese intervalo abarca el intervalo bajo estudio 0 a t. Entonces aquí equivaldría a tener un 1, o dejarlo así tal y como está, porque puedes multiplicar por 1, queda nuevamente esto de aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Hasta este punto. Entonces... ya está. Entonces vamos a resolverla. Pero como les estaba comentando en otras clases, no se preocupen mucho por este proceso. Lo tenemos que ver porque forma parte del temario y es importante. Pero todo este proceso no lo vamos a volver a ver cuando ya ocupemos las expresiones que nos sirven para resolver este ejercicio. Ahora sí que, especialmente para la respuesta forzada es puro formulazo. Ahorita lo van a ver. Vamos a acabar cada uno de estos ejercicios en 2 minutos. Pónganle 5 minutos. Cada ejercicio de respuesta forzada de RC o RL los terminamos en máximo 5 minutos porque es directo. Entonces, como les estaba comentando, ahora tendría esto de acá. I de forzada de T es igual a E entre L por la integral de 0 a T de E a la menos R entre L por T, E a la... Y ahora tenemos, miren, tenemos esto de acá. Multipliqué menos R entre L por T, que es menos R entre L por T. Y luego multiplico menos por menos más.
más daría más R entre L por tau. Y como nosotros sabemos que es suma de exponentes, los podemos escribir así. Primero un exponente elevando a la E y luego el otro exponente, el otro término del exponente elevando a la E, que en este caso es R entre L por tau, diferencial de tau. Y como este término dependería de t y no de tau, puede salir de la integral. Este de aquí tendría I forzada de t es igual a E entre L por E a la menos R entre L por t. Y ahora vamos a hacer la integral. Bueno, aquí lo voy a escribir. De 0 a t, y tenemos la integral de 0 a t de este que sí se quedó dentro, porque depende de tau y la diferencial es de tau. De E a la R entre L de tau, diferencial de tau. Bien. Ahora ya no tengo suficiente espacio aquí, voy a escribir en la parte posterior de la hoja y tendría lo siguiente. Lo vuelvo a anotar para que no se pierda el proceso. Vuelvo a anotar todo esto y sería la forzada y forzada de t es igual a E entre L por E a la menos R entre L por t por la integral de 0 a t de E a la R entre L por tau, diferencial de tau. Y tenemos I forzada de t, que es igual a E entre L por E a la menos R entre L por t. Y vamos a integrar esta parte. Sabemos que en la integral se conserva el número natural, tal y como está. Solamente que se multiplicaría por el inverso de esta constante, que es L entre R. Por L entre R por E a la R entre L por tau, evaluado de 0 a t. Aquí lo voy a poner, se tiene que evaluar. Entonces tendría lo siguiente: I forzada de t es igual a E entre L por E a la menos R entre L por t por L entre R, ya debe haberlo simplificado, ahorita lo hago, y evaluando esta expresión de 0 a t tendría lo siguiente. Para la parte superior, evaluando con respecto al límite superior, tendría E a la R entre L, cuando tau es igual a t, es decir, t, menos E a la 0, que es 1, menos 1. Aquí está. Y ya. Y ahora yo haría lo siguiente: simplificar. La respuesta forzada de la corriente es igual a L entre L, E entre R, y esta expresión va a multiplicar a esta de aquí, que sería E a la menos R entre L por t, por E a la menos RL por t sería E a la 0. Porque recuerden, es suma algebraica de exponentes. Y menos R entre L por t más R entre L por t es 0. E a la 0 es 1. Me queda entonces 1 menos 1 menos 1 por esta E, que me queda E a la menos R entre L por t. Ahí está. Y todo esto son amperes. Ya está. Y esta sería la corriente forzada cuando la fuente se comporta de acuerdo a un escalón unitario. Ahora, ¿cuál sería la caída de voltaje en la resistencia? Simple. Sería esta multiplicada por R, porque la caída de voltaje en el resistor corresponde a la ley de Kirchhoff, que nos dice que es igual a R por I, es decir, R por esta I, y sería R entre R, 1, queda E por 1 menos E a la menos R entre L por T, amperes. ¿Listo? Amperes. Y ahora, ¿cuál sería la caída de voltaje en la bobina? En la caída de voltaje en la bobina tenemos el camino fácil y el difícil. El difícil es caída de voltaje en la bobina es igual a la inductancia de la bobina por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. O tenemos el camino sencillo dado por la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff dice que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 para todo el valor del tiempo. Y nosotros sabemos que las caídas de voltaje las consideramos positivas y las subidas de voltaje negativas. Entonces sería la caída de voltaje del resistor más la caída de voltaje de la bobina menos la subida de voltaje de la fuente es igual a 0. Tendría. Y lo voy a escribir aquí. Tendría la caída de voltaje en el resistor, que depende del tiempo, más la caída de voltaje en la bobina, que depende del tiempo, menos la subida de voltaje de la fuente es igual a 0. Despejando tendría que la caída de voltaje en la bobina es igual al valor de la fuente de voltaje, menos la caída de voltaje en el resistor. Ahí está.
Ajá, y yo ya sé estas dos cantidades. Sé que E de t se comporta de acuerdo a E por una función escalar unitaria, que muchas veces simplemente le ponen igual a E por 1, simplemente E, porque sabemos que va a tener ese valor la fuente a partir del tiempo C0 a t, su valor su valor constante, menos la caída de voltaje en el resistor, que en este caso nos dio menos E por 1 menos E a la menos RL en por t. Y todo esto C está en volts. Todo esto está en volts aquí. Todo esto está en volts. Y a algunos les gusta acomodar. Por ejemplo, yo puedo desarrollarlo aún más. B de L es igual a E menos, y voy a multiplicar este por este, que me da E menos E, y menos por menos más. Y sería menos por menos más E menos por menos A sería más E por E a la menos R entre LT. Y ya tendría E menos E es 0. La caída de voltaje en la bobina sería igual a 0 más E por E a la menos R entre L por T. Todo esto son volts. Y así queda simplificado. Así queda simplificado, tal como lo pueden apreciar aquí. No, lo pongo otra vez aquí. Entonces, la caída de voltaje en la bobina sería igual a E, el valor constante de la fuente a partir del tiempo t igual a 0, por E a la menos R entre L por T. Ahí está. Pero ¿qué pasaría? Y hasta aquí alguna duda, pregunta. Ya casi se me olvida. Vamos a poner las gráficas de comportamiento. Entonces tendría lo siguiente. Ya está. Entonces... sí, está perfecto. Muy bien, está fácil. Aquí está. Entonces vamos a expresar con la gráfica de la corriente, que es la primera definición que obtuvimos de la corriente que circula a través de los elementos en serie, fuente de voltaje, resistor, bobina, cuando la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a un escalón unitario. Tenemos lo siguiente. Cuando t es igual a 0, tendría yo E a la 0. Nosotros sabemos que E a la 0 es 1. Entonces, 1 menos 1, 0. 0 por E entre RC. Es decir, en el tiempo inicial t igual a 0, empezamos en 0. Tal como ustedes lo pueden apreciar aquí, empezamos en 0. A medida que t va aumentando de valor, todo este valor estaría aumentando. Pero tomen en cuenta que es negativo, es decir, con el transcurrir del tiempo, se estaría haciendo más pequeño, porque este valor negativo está aumentando.
y todo número elevado a un exponente negativo va haciéndose más pequeño a medida que dicho exponente negativo aumente en valor. Por lo que a medida que el tiempo transcurre, a 1 se le está restando una cantidad que cada vez se hace más pequeña, hasta que se considera, terminando el estado transitorio, que solamente tenemos el 1. Es decir, la curva va a tender a 1 multiplicando a e entre r, tal como se ve aquí. La curva tiende a 1 multiplicando a e entre r. Ahí está. En la caída de voltaje en el resistor se comporta exactamente igual, solamente que multiplicado por el factor R, donde entonces tendríamos R entre R1, es decir, ahora la curva empieza en 0 y tiende al valor E. Mientras que la caída de voltaje en la bobina, ¿cómo se comporta? Bueno, aquí está su expresión. Tendríamos para el tiempo t igual a 0 un E a la 0. E a la 0 es 1. 1 por 1 es E. Empezaría en E. Y a medida que el tiempo transcurre, esta E va disminuyendo de valor hasta que se considera 0 una vez que el efecto transitorio ha terminado. ¿Y esto en qué forma tendría sentido en nuestro circuito eléctrico? Vamos a ver nuestro circuito eléctrico. Bien, cuando la fuente de voltaje apenas y se ha conectado al interruptor y por lo tanto se ha conectado al resistor y a la bobina en el tiempo t igual a 0, tomen en cuenta que la bobina ya se había dicho que para el estado transitorio la bobina se comporta como un circuito abierto. Y cuando existe un circuito abierto, ¿qué ocurre? No hay corriente, pero sí hay caída de voltaje. Entonces la bobina adquiriría la caída de voltaje de la fuente, tal como lo muestran las gráficas. La corriente no existe para dicho momento y la bobina toma la caída de voltaje de la fuente, el valor E. A medida que el tiempo transcurre, la bobina empieza a abandonar el estado transitorio, es decir, empieza a dejar de comportarse como un circuito abierto y va a empezar a comportarse como un cortocircuito, donde sí habría una corriente y la caída de voltaje en la bobina tendería a 0. Tal como lo demuestran las gráficas, la corriente empieza a existir y la caída de voltaje en la bobina empieza a tender a 0 porque la bobina va a terminar comportándose como un cortocircuito donde el voltaje es igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Sí, bien. Entonces, ya acabamos este caso. Pero ¿qué pasaría si de repente consideráramos el siguiente caso? Es decir, la fuente de voltaje no se comporta como un escalón unitario, sino que ahora se comporta como una función rampa unitaria. Y aquí lo voy a poner. Ahora suponga que la fuente de voltaje se comporta como una función rampa unitaria. Es decir, E de t sería igual al coeficiente constante E multiplicando la función rampa unitaria, R de t, que ya sabemos que esta es igual a E multiplicando a la función t. Entonces la integral de convolución y recuerden que nuestra función de peso ponderada que tenemos para este ejercicio es 1, la misma que la anterior, 1 entre L por E a la menos R entre L por T. Entonces la integral de convolución que nos permite obtener la solución para este caso sería la siguiente, sería I forzada y por eso I subíndice F es igual a la integral que va de 0 a T de 1 entre L por E a la menos R entre L por T menos tau. Y recuerden que es T menos tau porque es la función de peso ponderada trasladado en un intervalo de tiempo tau. Por eso a tau se le resta al tiempo tau se le resta
menos tau por la fuerza impulsora, que en este caso sabemos que es directamente E de t, porque en la ecuación diferencial original final no le hicimos nada a ese valor. Es decir, no le hicimos algo como si le pasó el circuito RC que la derivaba con respecto al tiempo. Pero no, aquí no se le aplicó esto para que esta expresión fuera una ecuación diferencial. De tal manera que lo vamos a escribir directamente. Aquí si es E de t, aquí le pongo E de t. Solamente que como sé que la diferencial es de tau, entonces pongo E de tau, diferencial de tau. Bien, aquí ya no tengo espacio, voy a continuar. Aquí ya no tengo espacio, voy a continuar en la parte posterior, en la siguiente hoja, y voy a reescribir esto. Tendría entonces lo siguiente. Integral de 0 a t de 1 entre L por E a la menos R entre L por T menos tau y de T entre L E a la menos R entre L por E de tau diferencial de tau. ¿Y qué valores son constantes aquí? Bueno, los valores que son constantes aquí, que por lo tanto podemos sacar de la integral, es el valor constante e y el valor constante 1 entre e. Lo voy a sacar de la integral. Tendría i forzada de t es igual a e entre l, el valor constante, bueno, la constante e entre la inductancia de la bobina, por la integral de 0 a t de e a la menos r entre l por t menos tau, y por la función por la diferencial de tau. Ay, esto está más laborioso. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. La i forzada de t es igual a i forzada de t es igual a e entre l por la integral de 0 a t. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes para así tener dos términos. Es decir, e está elevado a dos términos, menos r entre l por t y menos por menos, más r entre l por t. Son dos términos que elevan a e. O e está elevado a las... o e, el número natural e, está elevado a las dos en función de dos términos. Nosotros sabemos por las clases de matemáticas que esto lo podemos escribir así. E a la menos r entre l por t por e a la más r entre l por tau, por la función, por la diferencial de tau. Y de f de t es igual a e entre l, y como el número natural e está elevado a la menos r entre l por el tiempo y la diferencial es de tau, esta parte puede salir. Y tendríamos lo siguiente: e a la menos r entre l por t de la integral de 0 a t de e a la r entre l por tau por la función tau diferencial de tau. Y si esta es más laboriosa, hay que aplicar la integración por partes para simplificar esta expresión. Entonces vamos a aplicar la integración por partes y nos daría lo siguiente: y de f de t e entre l por e a la menos r entre l por el tiempo. Y vamos a empezar con la integración. Entonces, si yo derivo esta parte la voy a derivar, tau. La diferencial de tau, pues es diferencial de tau. Y esta parte la voy a integrar. La voy a integrar. La integral de e a la r entre l por tau es igual a ¿quién? Es igual al inverso de la constante que está multiplicando a tau, que es l entre r por e a la r entre l tau. Entonces ya tendría la parte que se ha derivado y la parte que se integra. La primera parte de la integración por partes multiplica la parte que se ha integrado, es decir, L entre R, por E a la R entre L por tau, por la parte que aún no se ha derivado, por tau, menos la integral de 0 a t de la parte que se integró y la parte que se derivó, que sería L entre R, L entre R por E a la R entre L por tau por la diferencial de tau. Y entonces yo tendría lo siguiente. Y no olviden que esta también se tiene que evaluar de 0 a t.
Ay, entonces yo tendría lo siguiente. La I forzada de t es igual a E entre L por E a la menos R entre L por t. Y voy a evaluar esta parte. Y sería L entre R. Voy a evaluar esta parte. Y nada más tendría nada más tendría un término correspondiente a la evaluación en función del límite superior. ¿Por qué? Porque en función del límite inferior nos daría 0. Porque en este caso tau sería igual a 0. Y 0 por lo demás sería 0. Por eso solamente evalúo en términos del límite superior. En términos del límite superior yo tendría t. Tau es igual a t. Entonces tendría t por e a la r entre l por quién? Por tau. Por tau que es igual a t. Ahora va la otra parte. La otra parte sería menos. Y tengo que integrar nuevamente esta expresión. Y me generaría otro inverso de r entre l. Es decir, l entre r va a multiplicar otra vez a l entre r. Lo cual me da un menos, este menos es de este. Un l entre r al cuadrado. L entre r al cuadrado por e a la r entre l por tau en t en función de 0 a t. Ahí está, de 0 a t. Y ahora, sí, ahí es el momento de evaluar. Entonces tendría I forzada de t que es igual a E entre L por E a la menos R entre L por t, que va a multiplicar aquí a L entre R por t E a la R entre L por t, y menos L entre R al cuadrado, y vamos a evaluar esta función de 0 a t, que sería E a la R entre L a la R entre L por t menos E a la 0, que es menos 1. Y ya tendría todo esto de aquí. Y ahora vamos a simplificar un poquito más. I forzada de t sería igual a E entre L por E a la menos R entre L por t, que va a multiplicar a L entre R por t a la R entre L por t, de menos, ahí está. Entonces voy a pasar este signo menos al otro lado de la igualdad, voy a pasar este signo menos multiplicando. Entonces tendría menos por menos más, me daría un más 1, pongo más L entre R al cuadrado, es menos por menos más, 1 menos por más menos, 1 menos E entre R, L, T, y está. Y ahora, ya terminaría hasta este punto. Entonces de aquí ya no tengo espacio, voy a continuar en la próxima hoja y voy a anotar todo igual para que el seguimiento de este proceso no se pierda. Entonces tendría I de t, lo voy a anotar rápido aquí, I forzada de t es igual a E entre L, por E a la menos R entre L por E a la menos R entre L por t, por L entre R, por t, a la E entre R, a la E entre R, por t, más L entre R al cuadrado, está 1 por 1 menos E entre L, entre R, L por t, es decir, listo, ya casi terminamos. Entonces tendría le voy a multiplicar por este de aquí y me da I forzada de t sería igual a L entre L es 1, entonces me queda E entre R. Si me queda E entre R por t. A ver, L entre L es 1, E entre R por t. Y E a la menos R entre L y E, el número natural E a la menos R entre L por t, por E a la R entre L por t es E a la 0. E a la 0 es 1, así se queda este de aquí. Ahora vamos por el siguiente, que sería L al cuadrado entre L, me da el 1 entre L. Entonces L al cuadrado entre L me da L. Entonces tendría yo más E, es más por más E más EL entre R al cuadrado.
Entonces lo voy a hacer otra vez. Más por más, más. E por 1 es E. L al cuadrado entre L es L. 1 entre R cuadrada y es E, L, R cuadrada. Y luego yo tendría esta E que va a multiplicar a 1. Y eso me daría me daría un E multiplicando a 1, que sería E a la menos R entre L por T. Este es un menos, parece un más, pero no es un menos. Menos. Y luego tenemos, aquí está. Luego tenemos este acá, más por menos, menos E a la menos R entre L por T por E a la R entre L por T, que es E a la 0, menos 1. Ahí está. Muy bien. Ya quedó. Y a algunos les gusta expresarlo de la siguiente forma, como I forzada de T es igual a E entre R de T menos E por L por entre R cuadrada por 1 menos E a la menos R entre LT. Les gusta factorizarlo porque bajo algunas circunstancias es cómodo considerar que este factor está restando al factor que tiene involucrada la función rampa, que es E por T. Entonces, aquí le dejamos, hasta aquí le dejamos para esta sesión de Zoom. Me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces me desconecto ahorita y me reconecto en 5 minutos.